Amada iglesia, hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al pastor André Gaba, de la iglesia de Moema, en São Paulo. Ha estado con nosotros en toda la conferencia misionera, ha venido con su esposa, es un regalo del Señor, la palabra que hemos recibido hasta hoy, y él va a estar compartiendo hoy también con nosotros la palabra, así que estemos dispuestos a escuchar lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Quero saudar a igreja no nome santo do Senhor Jesus, Quiero saludar a la iglesia en el nombre santo del Señor Jesús, trazendo o abraço da igreja da Comunidade Batista em Moema, Igreja Batista em Moema em São Paulo, trayendo el abrazo de la comunidad o la iglesia bautista de Moema en São Paulo, e mais uma vez agradecendo a oportunidade a toda a igreja, y una vez más agradeciendo la oportunidad a toda la iglesia, na pessoa do pastor Pedro, pastor Guilherme, en la pastor persona João del pastor Pedro, del pastor Guillermo, del pastor João e toda a liderança da igreja. y todo el liderazgo de la Todos iglesia, vocês. todos vosotros. Gostaria de apresentar minha esposa, Elaine. Me gustaría presentar a mi esposa, Elaine. Somos casados há 30 anos Estamos casados hace 30 años e eu preciso fazer um ajuste aqui na matemática do primeiro dia. y tengo que hacer aquí un ajuste en la matemática del primer día. Casados há 30 anos, Casados a 30 años, noivos há 31 novios a 31 años e namorados há 35. y 35 ya de noviazgo. Comprometidos 31, noviazgo a 35. Tem sido uma jornada muito preciosa, Ha sido un caminar muy bello, mais para mim do que para ela, provavelmente. más para mí que para ella probablemente, Mas ela tem sido bálsamo na minha vida pero ella ha sido un bálsamo en mi vida. e eu tento ser na vida dela. También lo intento ser en la vida de ella. Eu fico pensando como será o momento de adoração quando o Senhor Jesus voltar. Yo pienso, me imagino cómo será el momento de adoración cuando el Señor regrese. A julgar pelo tempo que nós tivemos de adoração agora. A considerar el tiempo que hemos tenido de adoración ahora. Eu não sei se eu vou conseguir cantar. Yo no sé si voy a lograr cantar. Eu simplesmente vou deixar que toda a adoração invada o meu ser. Yo solamente voy a dejar que toda la adoración llene mi ser. Eu acho que eu vou sorrir, Creo que voy a sonreír, vou chorar, voy a llorar, vou levantar as mãos, voy a alzar mis manos, vou pular, voy a saltar. mas eu quero dizer para vocês que se essa é uma adoração que pode ser feita na terra, Pero quiero deciros que si esta es una adoración que puede realizarse en la tierra, o que nos aguarda quando o Senhor Jesus voltar é indescritível. lo que nos espera cuando Jesús vuelva es algo indescriptible. E como Deus amarrou de maneira tão preciosa esse último momento nosso nessa conferência. Y como Dios ha atado de manera tan preciosa este último momento nuestro en la conferencia. Quero agradecer aos irmãos do louvor. Quiero agradecer a los hermanos de la alabanza. Vocês ministraram demais na minha vida hoje pela manhã. Habéis bendecido mucho mi vida hoy por la mañana. Louvo a igreja por isso. Así que agradezco a la iglesia por eso. E sobretudo ao Senhor. Y sobre todo al Señor. Vamos orar mais uma vez? Vamos a orar una vez más. Pai, é uma alegria estar aqui nessa manhã. Padre, es una alegría estar aquí en esta mañana. E, na verdade, já com uma certa dorzinha no coração pelo final desse tempo tão bom juntos. Y en realidad ya con cierto dolor en el corazón por terminar este tiempo tan bello juntos. Mas certamente cheio de gratidão por tudo que o Senhor tem feito aqui. Pero muy agradecidos por todo lo que has hecho aquí. E pela oportunidade preciosa de participar desse momento. Y por la oportunidad preciosa de participar en este momento. Como eu tenho aprendido com esses irmãos. Por cómo he aprendido con estos hermanos. Muito obrigado por me ensinar tanto. Gracias por enseñarme tanto. Eu saio daqui renovado. Salgo de este lugar renovado. E eu espero poder contribuir pouquinho que seja com esse momento. Y espero poder contribuir, aunque sea un poco, con este momento. Para isso clamo pelo teu favor. Por eso ruego por tu favor. Eu, vaso pequeno que sou, Yo que soy una vasija pequeña, que possa transbordar pela ação do teu Espírito. que pueda transbordar por la acción de tu Espíritu. Oro clamando em nome de Jesus. Oro en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Uma igreja que responde ao chamado. Una iglesia que responde al llamado. Nós vimos de sexta-feira para cá, passamos pelos seguintes pontos. Hemos pasado desde el viernes hasta aquí, hemos visto los siguientes puntos. E lá vou eu brigar de novo com o ponteiro. Y aquí voy a pelear una vez más con el aparato. Ó. Eu saio de baixo, eu estou mais. Mas não vai, né? Aparentemente não está indo, vamos sentar de novo. ¿Ese acta encendido? Tá ligado. Papam, papam. Ah,
Vimos o primeiro dia, a primeira marca de uma igreja que responde ao chamado. La primera marca de una iglesia que responde al llamado lo vimos el primer día. Ela reage nos termos de Deus a qualquer sinal de inércia espiritual e indiferença com as pautas importantes para Deus. Ella reacciona bajo los términos de Dios ante cualquier señal de inercia bajo las pautas que Él ha establecido. Inercia espiritual bajo las pautas que Él ha establecido. Terminamos aquele momento fazendo um desafio para a igreja. Y terminamos ese momento haciendo un desafío a la iglesia. Que cada de nós considerássemos o real estado da nossa relação com o Senhor. Que cada uno pudiese considerar el verdadero estado de su relación con el Señor. Nossa resposta de amor a Ele. Nuestra respuesta de amor hacia Él. Na verdade, nossa resposta ao amor dele. En realidad, nuestra respuesta a su amor para con nosotros. O nosso compromisso com o nosso chamado cristão. Nuestro compromiso con nuestro llamado E o cristiano. nosso engajamento com o impulso missionário. Y nuestra relación con ese impulso misionero de Dios. Definimos, entendemos que a missão de Deus é consumar redenção pelo advento do seu reino. Entendimos que la misión de Dios es consumar la redención por el advenimiento de su reino. Ontem vimos um segundo ponto, Y ayer hemos visto un segundo punto, a segunda marca de uma igreja que responde ao chamado. una segunda marca de la iglesia que responde al llamado. Ela atende prontamente o chamado de Deus como expressão de sincera devoção e profunda gratidão. Ella responde pronto al llamado como expresión de sincera devoción y profunda gratitud. E o desafio colocado para todos nós Y el desafío que se ha puesto delante de todos nosotros é cultivarmos um coração e uma vida sinceramente dedicados e gratos a Deus. es que podamos cultivar una vida de sincera devoción y gratitud al Señor. Gratos e devotos pelo seu acolhimento, Gratos y devotos por su acogida, pelo seu perdão, por su perdón, pelo seu favor por su favor e oportunidades para servi-lo. y por las oportunidades que nos da para E servirle. nós entendemos que o eis-me aqui, tal como foi o eis-me aqui de Isaías, Hemos entendido que el heme aquí, así como fue el heme aquí de Isaías, é uma consequência dessa resposta, dessa sincera devoção e gratidão a Deus. es una consecuencia de esa respuesta de devoción y gratitud a Dios. Hoje eu queria ver com vocês essa última e não menos importante marca de uma igreja que atende ao chamado. Y hoy quiero ver esta última y no menos importante marca de la iglesia que atiende al llamado. Nós cantamos isso agora há pouco. Lo hemos cantado ahora mismo. Oramos sobre isso agora há pouco. Oramos sobre eso ahora mismo. E nenhuma música e nenhuma oração foi encomendada. Y ninguna canción ni ninguna oración yo pedí que se hiciera. Mas perceba como está tudo muito ligado aqui. Pero mirad cómo todo está muy relacionado aquí. Qual é essa marca? ¿Cuál es esa marca? É uma igreja apaixonada pelo seu herói. Es una iglesia que está enamorada o apasionada por su héroe. O Senhor, o servo sofredor, o Messias, Jesus e sua obra definitiva e vitoriosa. El Señor, el siervo sufriente, el Mesías Jesús y su obra definitiva y victoriosa. Queridos, nós cantamos todas as músicas que nós cantamos essa manhã. Hermanos, todas las canciones que hemos cantado esta mañana Falam sobre isso. hablan sobre este asunto. Impressionante. Impresionante. O Espírito já tinha resolvido essa pauta antes mesmo de nós começarmos a conferência. El Espíritu ya había resuelto esta pauta antes inclusive de que disparó- empezáramos esta E disparou os conferencia. processos ao redor do mundo. Y estuvo estableciendo los procesos alrededor del mundo. Com um pregador convidado lá no Brasil, Un predicador invitado de allá de Brasil. com vocês orando aqui como irmãos em Cristo pela conferência. Vosotros orando en este lugar como hermanos en Cristo por la Os conferencia. irmãos do louvor pensando quais músicas cantaremos e orando por isso. Los hermanos de la alabanza pensando qué canciones vamos a cantar y orando por eso. Não há como a gente não se encantar pelo nosso Senhor Jesus. ¿Cómo no podemos maravillarnos con nuestro Señor Jesús? Mas eu tenho que pregar a última mensagem. Pero tengo que predicar este último sermón. Embora eu ficasse apenas com o louvor e a adoração, que para mim já estava bom demais. Aunque yo me quedaría ya con la alabanza y la adoración porque ya fue excelente. Mas deixe-me aqui fazer uma pequena digressão. Pero dejadme volver un poco atrás o hacer una pauta, un apartado. Talvez você tenha estranhado eu chamar Jesus de herói. Tal vez te haya parecido raro que yo haya llamado a Jesús de héroe. Eu vou explicar um pouquinho o que eu quero dizer com isso. Y voy a explicarte qué quiero decir con eso. Mas primeiro eu preciso fazer uma explicação aqui de alguns conceitos que são colocados aí fora no mundo. Pero antes tengo que explicar algunos conceptos que están allá afuera en el mundo. E combatê-los de uma maneira ainda que rápida. Y tengo que combatirlos aunque sea de una manera rápida.
psicanalista chamado Jung, un psicoanalista llamado Carl Jung. Carl Jung. Ele defendia que as ideias contidas nas metanarrativas religiosas Él defendía que las ideas contenidas en las metanarrativas religiosas deveriam ser entendidas como arquétipos. deberían ser entendidas como O arquetipos. que é um arquétipo? ¿Y qué es un arquetipo? São conteúdos imaginativos, conteúdos simbólicos do inconsciente coletivo, Son contenidos imaginarios o simbólicos del inconsciente colectivo, que, segundo Jung, seriam compartilhados por toda a humanidade através da história. que según Jung serían compartidos por toda la humanidad a través de la historia. A ideia de uma divindade, La idea de una divinidad, a ideia de um mundo desequilibrado, la idea de un mundo desequilibrado, a ideia de uma necessidade de conserto, la idea de la necesidad de que haya un arreglo, a ideia de necessidade de redenção, la idea de la necesidad de la redención, significância, la idea de significado, propósito para a vida. propósito para la Essa vida, ideia de eu entender o que eu estou fazendo aqui. la idea de entender qué estoy haciendo aquí. Todas essas explicações que as religiões dão, Todas las explicaciones que las religiones dan elas seriam, na verdade, arquétipos, ideias compartilhadas pelo inconsciente coletivo do homem. esos serían arquetipos, las ideas compartidas por el inconsciente colectivo de la humanidad. A humanidade teria desenvolvido naturalmente ao longo da sua existência essas ideias. La humanidad, ella desarrollaría de manera inconsciente a lo largo de la historia esas ideas, Como uma forma de tentar sobreviver à sua própria existência. como una forma de intentar sobrevivir a su propia existencia. Filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, Un filósofo francés llamado Jean-Paul Sartre, ateu, ateo, existencialista, existencialista, ele dizia que a vida é absurda él decía que la vida es un absurdo e que o homem fica procurando respostas para lidar com o absurdo da vida. y que el hombre busca respuestas para tratar con el absurdo de la vida. É uma visão pessimista e bastante sinistra da realidade humana. Es una visión bastante pesimista y siniestra de la condición humana. Então, como eu disse, para Jung, as metanarrativas, os arquétipos, o inconsciente coletivo, Por lo tanto, para Jung, los arquetipos, el inconsciente colectivo, las ideas del inconsciente colectivo, eles compartilham de uma estrutura básica. ellos parten de una estructura o reconocen una estructura básica. Havia uma harmonia inicial, Había una armonía al principio, há um problema introduzido que quebra essa harmonia, hay un problema introducido que rompe con la armonía, essa desarmonia clama por uma redenção, por um redentor. esa desarmonía clama por una redención, por un redentor. Esse redentor surge em algum momento da história Ese redentor, él aparece en algún momento de la historia e aí há um desfecho em que o bem vence o mal. y entonces hay un desenlace en el que el bien vence al mal. Pontualmente, dentro da história, Y de manera puntual dentro de la historia até um desfecho final. hasta que hay un desenlace final. Um outro personagem, um outro autor que vai beber de Jung Otro personaje o autor que va a beber de Jung é um autor chamado Joseph Campbell. es un autor llamado Joseph Campbell. Ele é autor de alguns livros muito interessantes, um deles, A Jornada do Herói. Él es autor de algunos libros muy interesantes, uno de ellos llamado El Camino del Héroe, E ele vai pegar dessas ideias de Jung y él entonces toma esas ideas de Jung para construir metanarrativas em que há um herói que redime a toda a história e realidade apresentada, o problema apresentado dentro daquela narrativa. y él entonces empieza a crear metanarrativas en las cuales hay un héroe que viene a redimir y a restaurar todo lo que la ruptura de la historia. O mais interessante é você saber que esse livro do Campbell, A Jornada do Herói, Pero es interesante saber que este libro de Campbell, El Camino del Héroe, é um dos livros mais lidos pelos roteiristas de Hollywood. es uno de los libros más leídos por los que escriben roteros de las pelis, ¿cómo se dice? Guionistas de Hollywood, eso es. Por uma questão muito simples. Por una razón sencilla. Existe uma estrutura nessa história, nesse arco do herói de Campbell, Es que existe una estructura en toda esta historia del héroe de Campbell, que se assemelha a uma estrutura que nós conhecemos bem. que es muy semejante a una estructura que nosotros conocemos muy bien. Criação, Creación, queda, caída, redenção redención e consumação. y consumación. Todas as histórias que você conhece, Todas las historias que tú conoces, livros, los libros, cinema,
el cine, são baseados nessa estrutura. encuentran su base en esta estructura. De onde você acha que vem isso? ¿Y de dónde piensas que viene eso? Muito bem, por que toda essa digressão? Bueno, ¿por qué hemos hablado de todo esto? Porque, apesar de aquilo que Jung chama de arquétipos inconsciente coletivo, Aquello que Jung llama de arquetipo o inconsciente colectivo e que Joseph Campbell confirma na sua ideia do arco do herói, da jornada do herói, y que Campbell también confirma en esta idea del camino del héroe, o que eles chamam de inconsciente coletivo e arquétipos, portanto, lo que llaman entonces de arquetipos o inconscientes colectivos, o cristianismo vai chamar de revelação. el cristianismo lo va a llamar revelación. Revelação que culmina na pessoa de Cristo. Revelación que encuentra su cumplimiento en la persona de Cristo. Não se trata de mito, No se trata de un mito, se trata de um fato. se trata de un hecho, Se trata de da mais plena e absoluta realidade. se trata de la más plena y absoluta realidad. O cristianismo, a metanarrativa judaico-cristã, La metanarrativa judeo-cristiana é a única verdadeira. es la única verdadera E tudo mais é distorção disso. y todo lo demás es una distorsión de ella. O Senhor Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Essa é uma declaração de exclusividade. Esta es una declaración de exclusividad. Entenda, a verdade é exclusiva por natureza. Debemos entender que por naturaleza la verdad es excluyente. Ok? Depois dê uma pesquisada nas leis da lógica de Aristóteles. Entonces puedes luego ver un poquito las leyes de la lógica de Aristóteles. Aristóteles não era crente, Aristóteles no era creyente, mas ele era lógico. pero era lógico. E ali ele define as leis da realidade. Y él entonces define las leyes de la realidad. Portanto, designar Jesus como herói Por lo tanto, al llamar a Jesús como héroe, não é tratá-lo como figura mítica, como muitos cristãos fazem. no lo estamos tratando como una figura mítica como muchos creyentes lo hacen. Cristãos fazem. Creyentes entre comillas lo hacen. Na verdade, é reconhecer o maior, mais importante e significativo fato consumado da história. En realidad es reconocer el mayor y más significativo hecho consumado de la historia. Deus se fez homem e adentrou o mundo criado para redimir sua criação. Dios se hizo hombre y entró en el mundo que él creó para redimir a su creación. Deus viveu, morreu e ressuscitou nesse mundo, dentro de um momento da história, para salvar pecadores. Dios vivió, murió y resucitó dentro de este mundo y en la historia para salvar a los E pecadores. não menos importante, ele está vivo. Y no menos importante, Él está vivo. Ele tem um corpo físico. Él tiene un cuerpo físico. E eu não sei exatamente como, mas esse corpo está no céu nesse momento. Pero yo no sé exactamente cómo, pero ese cuerpo está ahora en el cielo. E eu creio particularmente preparando os últimos acordes para o seu retorno. Y creo de manera particular que está preparando las últimas notas antes de su regreso. Essa é a convicção de um cristão. Esa es la convicción de un creyente. São os fatos nos quais nós cremos. Son los hechos en los cuales creemos. Cremos que o Senhor voltará para julgar definitivamente todas as criaturas. Creemos que el Señor volverá para juzgar de un modo definitivo a todas las criaturas. Julgar e punir definitivamente o mal. Para juzgar y castigar de modo definitivo al mal. Isso está no centro da nossa esperança. Y eso está en el centro de nuestra esperanza. Isso faz parte da mensagem que nos salvou. Y eso es parte del mensaje que nos ha salvado. Isso faz parte da mensagem que nós devemos proclamar. Y eso es parte del mensaje que debemos proclamar. E esse triunfo de Deus, cerne da mensagem do Evangelho, Y ese triunfo de Dios, que es el centro del mensaje del Evangelio, foi registrado em detalhes impressionantes pelo profeta Isaías, 7 séculos antes do nascimento de Jesus. fue registrado con detalles impresionantes por el profeta Isaías 7 siglos antes del nacimiento de Jesús. O pastor Pedro vai ler para nós esse texto. El pastor Pedro nos va a leer este texto. É um dos 4 cânticos do servo que aparecem no livro de Isaías. Es uno de los 4 cánticos del siervo que aparecen en el libro de Isaías. O primeiro está no capítulo 42, El primero está en el capítulo 42, versículos 1 a 9. versículos 1 al 9. O segundo cântico está no capítulo 49, El segundo cántico está en el capítulo 49, versículos 1 a 7. versículos 1 al O 7. terceiro no capítulo 50, El tercero en el capítulo 50, versículos 4 a 11. versículos 4
4 al 11. E o último é o que nós vamos ver agora. Y el último es el que vamos a ver ahora. É o mais conhecido. Es el más conocido. Começa ali no capítulo 52, versículo 13. Empieza en el capítulo 52, E versículo vai 13. até o versículo 12 do capítulo 53. Y va hasta el versículo 12 del capítulo Pastor 53. Pedro nos lerá. Preste atenção na descrição do servo feita nesse texto. Y vamos a leerlo. Y quiero que prestes atención en la descripción del siervo que se realiza en este texto. Entonces, 52, 12. 52, 13, 52, 13 a 53, 12. Final do 52, todo o ok, capítulo. fantástico. 52, 13 dice así: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Essa descrição da vitória custosa do filho. Esta es la descripción de la victoria tan costosa del Hijo. 7 séculos antes da encarnação. 7 siglos antes de la encarnación. Para nós isso já é algo tremendo, impressionante. Para nosotros esto ya es algo increíble, impresionante. Mas como eu disse ontem, Pero como os dije ayer, Deus nunca teve planos B. Dios nunca ha tenido un plan B. A encarnação do filho não foi algo decidido depois do haja luz. La encarnación del Hijo no es algo que Él decidió después de haber dicho sea la luz. Não foi decidido depois da queda lá em Gênesis capítulo 3. Tampoco fue decidido después de la caída allí en Génesis capítulo 3. De repente, depois da queda do homem, da queda de Adão e Eva, Deus olhou e falou, ups, temos um problema. Como si de repente después de la caída Dios mirase a los hombres y dijese, vaya, tenemos un problema. Não previ isso. No había previsto que esto ocurriera. E o pai olha para o filho e fala, você vai ter que resolver. Y entonces el padre mirase al hijo y le dijese, tú tienes que resolverlo. Nunca foi assim. Nunca fue así. Deus olha para a sua obra do começo ao fim, Dios mira su obra de principio a fin, com todos esses ruídos no meio da história. con todos los ruidos que hay
en la mitad de la historia e afirma: é tudo muito bom. y dice, todo esto es muy bueno. Isso inclui a necessidade da encarnação do Filho. Esto incluye la necesidad de la encarnación de Dios. Isso inclui a necessidade da redenção do homem. Esto incluye la necesidad de la redención del hombre. E isso aguarda o desfecho que eu e você tanto esperamos. Y esto espera el cierre, el desenlace de Dios que tanto esperamos, A volta do Filho. la vuelta del Hijo. Mas perceba como Deus aqui deixa bem claro o que vai acontecer. Pero notad cómo Dios aquí ya deja bien claro lo que va a ocurrir, Para que não haja dúvidas. para que no haya ninguna duda. E tudo começa com essa oração, ou na verdade esse capítulo é uma grande poesia. Y en realidad todo empieza con esta oración, este capítulo, que es una gran poesía. E dentro da poesia hebraica existe aquilo que nós chamamos de quiasmos. Y dentro de la poesía hebraica existe lo que llamamos quiasmos. Você começa com uma ideia Empiezas con una idea que faz uma espécie de encabeçamento e fechamento dessa ideia. y entonces haces un principio Ese y gran luego un tema. cierre de la idea. Ela começa com essa descrição e termina com essa descrição. Ella comienza con la descripción y termina con la misma descripción. Ela passa para um segundo ponto, Y ella pasa por un segundo punto, que vai ser o penúltimo ponto depois. que va a ser igual al penúltimo punto. Chega no seu ápice. Y entonces llega al ápice. E aí é a dobradiça que faz todo o caminho de volta. Y entonces es la bisagra que hace todo el camino para empezar. Então você percebe que lá em cima, no começo, ele fala, Deus, o Pai, está falando do êxito do Filho. Y entonces al principio os dais cuenta que Dios el Padre ya habla del éxito del Hijo E ele vai fechar com o êxito do y Filho. va a terminar también con el éxito del Hijo. No segundo ponto, no segundo nível, o sofrimento do servo. En el segundo nivel él habla del sufrimiento del siervo. Penúltimo ponto, o sofrimento do servo. Y en el penúltimo punto también es el E sufrimiento no del siervo. centro, a ideia principal, o valor do servo. Y en el centro vemos la idea principal y el valor del siervo. E é em cima disso, queridos, em cima dessas informações que nós podemos, que nós nos dediquemos agora. Y yo quiero que veamos, que nos dediquemos a esa información que tenemos ahí. Porque esse é um dos textos bíblicos que faz o meu coração, eu não sei como eu vou colocar isso, mas ele se aquecer, se derreter na presença do Senhor. Porque este es uno de esos textos bíblicos que inflama mi corazón y hace que se derrita en la presencia del Señor. E me faz, e me desafia a amar, a me apaixonar cada vez mais por Y Jesus. me desafía para que yo le ame y esté cada vez más apasionado por É Él. um texto que me fascina, Es un texto que me fascina pela grandiosidade da obra do Senhor. por la grandiosidad de la obra del Señor. Tudo começa então com uma declaração de sucesso, de êxito. Todo empieza entonces con una declaración de éxito, Mas perceba qual é a perspectiva do êxito aqui. pero considerad cuál es la perspectiva del éxito aquí. Quando você começa o texto ali no capítulo, nos primeiros versículos, aliás, no versículo 13 do capítulo 12, Cuando empiezas ahí en el versículo 13 del capítulo 12, a primeira declaração de Deus é: o meu servo terá êxito. la primera declaración de Dios es que mi siervo será prosperado, tendrá Ele éxito, será bem-sucedido. él será prosperado, Ele conquistará. él conquistará, Ele vencerá. él vencerá, Ele triunfará. él triunfará. E na sequência o que você vê muitos, porém, ficaram espantados quando o viram. Pero justo a seguir te das cuenta de que muchos quedaron espantados o perplejos asombrados con lo que vieron. E a declaração é basicamente com o estado do servo no seu capítulo final de vida. Y ese asombro se debe al estado en el que se encontraba el siervo. Entenda, Jesus foi duramente castigado pelos nossos pecados. Entender que Jesús fue duramente castigado por nuestros pecados. E o castigo não foi só físico. Y el castigo no fue un castigo solo Foi físico, castigo de dimensões não só físicas, mas também emocionais e espirituais. pero fue un castigo también de dimensiones emocionales y espirituales. E essa é a descrição do que vai acontecer agora. Y esa es la descripción de lo que va a ocurrir E ahora. eu convido você reverentemente a mergulharmos rapidamente nesse texto. Y yo quiero invitarte con reverencia a que podamos ahondar en este texto. Acompanhe na sua Bíblia a leitura, versículo 14. Acompaña en tu Biblia la lectura del versículo 14.
O rosto de Jesus estava desfigurado. El rostro de Jesús fue desfigurado. O servo está sofrendo a tal ponto que o seu rosto está desfigurado ao ponto de ele nem sequer parecer humano. El siervo está sufriendo tanto que su rostro está de tal manera desfigurado que casi no parecía ya ser humano. Não se trata de um aspecto de um homem pelo qual você tenha atração. No se trata del aspecto de un hombre que tuviese algún tipo de atractivo. Provavelmente, se você o visse naquele momento, Posiblemente si lo vieses en aquel momento, você sentiria um certo horror ou talvez até náusea. tendrías horror, te horrorizarías y hasta tendrías náuseas. O capítulo final de Jesus não foi atraente. El capítulo final de Jesús no fue atractivo. Não foi construído por Deus para ser atraente. No fue construido por Dios para ser atractivo, Para gerar qualquer espécie de piedade, para provocar cualquier tipo de piedad, mas para mostrar a crueldade dos nossos pecados sino para mostrar la crueldad de nuestros e o pecados tamanho da necessidade da solução. y el tamaño de la necesidad de la solución. Repulsivo, Repulsivo, alguém de quem eu não quero me aproximar, alguien del que no quiero aproximarme, alguém com quem eu não quero ter nenhuma espécie de contato, alguien con quien no quiero tener contacto, porque o seu aspecto me assusta. porque su aspecto me asusta. E eu fico me perguntando o que ele fez para merecer isso. Y yo me pregunto, ¿qué hizo él para merecer eso? Mas a coisa não para por aí. Pero no se termina aquí. Quando nós entramos no capítulo 53, Cuando entramos al capítulo há 53, uma pergunta muito interessante no começo. hay una pregunta muy interesante al principio. Deus pergunta: quem creu em nossa mensagem? La pregunta es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? A quem o Senhor revelou seu braço forte? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? A ideia de que a encarnação ocorre num ambiente extremamente humilde. La idea es de que la encarnación ocurre en un ambiente muy humilde. Jesus não chega chegando, Jesús no llega pisando fuerte, não chega cheio de, eu ia falar, agora eu ia usar uma gíria, marra. Él no llega sacando pecho. Eu sou o cara. Yo soy el hombre. Todo mundo abaixa a bola aí. Todos tenéis que estar quietitos delante Mais de uma mí. gíria, o que eu não sei de gíria, Ah, esses não tem dias eu estou usando problema. agora. Manda ver. Não chega batendo a mão na mesa. Él no llega golpeando fuerte, O rei aqui sou eu. diciendo el rey aquí soy yo. Não. Ele chega humilde, nascendo numa estrebaria. Él llega humilde naciendo en un establo. Talvez a situação mais humilde que alguém poderia passar naquele momento. Tal vez la situación más humilde que alguien podría vivir en aquel momento. E olha só o que Deus produziu a partir disso. Y mirad todo lo que Dios produjo a partir de eso. A identificação de Jesus com a miséria humana, queridos, começa no berço. La identificación de Jesús con la miseria humana empieza en el pesebre. Não foi na cruz somente. No fue solamente en la cruz, Foi durante toda a encarnação. fue durante toda la encarnación. Tente, se você puder, imaginar o que significa Deus abdicando temporariamente da sua glória, da sua majestosa glória, Imaginaos si podéis a Dios abdicando de su propia gloria para encarnar e nascer numa estrebaria, para venir y nacer en un establo sendo colocado num coxo, y ser puesto en un pesebre, porque não há lugar numa hospedaria para eles. porque no había lugar en el hostal para ellos. Você levaria sua esposa para ter um filho numa estrebaria? ¿Tú llevarías a tu esposa a tener un hijo en un establo? Sim ou não? ¿Sí o no? Você quer o melhor hospital, ¿Tú quieres el mejor hospital, o melhor médico, el mejor médico, as melhores condições. las mejores condiciones? O Filho de Deus não teve nada disso. El Hijo de Dios no tuvo nada de eso. Ele teve coxo. Lo que él tuvo fue un pesebre. E foi isso. A propósito, ele teve também coral celestial anunciando a sua chegada. Bueno, también él tuvo un coro de ángeles que anunció su llegada. Mas no mundo dos homens, Pero en el mundo de los a hombres, sua chegada foi muito, muito humilde. su llegada fue muy, pero muy humilde. E não para por aí. Y esto no se termina aquí. É interessante que o servo vai crescendo Vemos que el siervo va creciendo. e brota como há uma analogia muito bonita aqui. Y hay aquí una analogía muy bonita. Ele brota como broto verde numa
como raiz em terra seca. Él nace como un renuevo y como raíz en tierra seca. Há essa ideia de que nele reside a esperança para os homens. Es la idea de que en Él está la esperanza para los hombres. A esperança contra a sequidão da alma, La esperanza en contra de la sequedad del alma. contra a desesperança, La esperanza contra la desesperanza. contra a angústia de um homem que vive sem Deus e que não sabe se pode ser salvo. En contra de la angustia de un hombre que vive sin Dios y no sabe si hay salvación. E é uma descrição muito interessante aqui dele também. Y aquí hay una descripción muy interesante de Él. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência que nos atraísse. No veremos en Él, lo veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Mesmo antes da sua agressão, Aún antes de vivir todo aquello, se você olhasse para ele, si tú vieses, le vieses, é uma pessoa normal, verías a una persona normal, nada de diferente. nada distinto. Alguém que se misturava entre os demais. Alguien que podría mezclarse entre los demás. Não havia nada de extraordinário na visão de Jesus. No había nada extraordinario en la visión de Jesús. E isso é proposital, Y eso es adrede, porque a ideia aqui é integrar-se, é parecer-se com aqueles que ele vai salvar. porque la idea aquí es integrarse y parecerse con aquellos que Él va a salvar. Jesus não tinha quase 2 metros de altura, Jesús no tenía casi 2 metros de altura, dentes perfeitinhos, branquinhos. dientes perfectos y Bom, blancos. talvez até tivesse, Puede ser que los tuviera. mas ele certamente não tinha olhos azuis. Pero desde luego no tenía ojos azules. Certamente ele não tinha cabelos ondulados, caídos, como se tivesse feito. O que as mulheres usam para ondular o cabelo? No sé, no tengo idea. ¿Alguien Tengo puede mujeres, ayudar? no tendría el pelo ondulado, ¿no? Como, no sé lo que usan las mujeres para usar el cabello ondulado así. Ok, vocês Me entenderam lo a pregunta, ideia. yo no lo sé. Entonces, Jesus não era um modelo da Gucci, sí, Jesús no era un modelo Hugo de esa marca Boss, Hugo o Boss. de Hugo Boss. Não saiu nos catálogos da Palestina. Él no salía en los catálogos de Palestina. El Nazareno. Él era el nazareno. É. Sí. Não, ele era uma pessoa que se misturava com os demais. Él era una persona que estaba igual a los demás. Mas o que ocorre é que ali na frente, Pero lo que ocurre es que más adelante, no versículo 3, você vê a primeira descrição da angústia dele. ya vemos la primera descripción de la angustia del Señor. Foi desprezado, Él fue despreciado, foi rejeitado. fue desechado. E a descrição que mais me toca o coração: Y la descripción que más toca mi corazón, homem de dores. varón de dolores. Essa é a diferença entre o Deus judaico-cristão. Esta es la diferencia entre el Dios judeo-cristiano Das demais pseudo-divindades que existem por aí. y el resto de dioses que existen por ahí. Ele se identifica com essa criatura. Él se identifica con su criatura. Ele sabe o que é ser criatura. Él sabe lo que es ser una criatura. Não porque seja criatura, No porque sea criatura, mas porque viveu como uma. pero porque vivió como una. E sentiu na pele as dores da criatura, Y sintió en su propia piel el dolor de la criatura, à exceção do pecado. aunque no tuvo pecado. Rejeição. Você já foi rejeitado? Rechazo. ¿Ha sido alguna vez rechazado? Você já foi de alguma forma desprezado? ¿Ya ha sido de alguna manera Você despreciado? já sentiu isso em algum momento da sua vida? ¿Has sentido eso alguna vez en tu vida? O Senhor Jesus sabe exatamente o que é isso. Señor Jesús sabe exactamente lo que es eso. É por isso que Hebreus nos diz que nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós de forma perfeita. Por eso Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que intercede a nuestro favor de una manera perfecta, Porque conhece cada uma das dores humanas. porque Él conoce cada dolor humano. Conhece o que se passa no coração do homem. Él conoce lo que pasa en el corazón del hombre. Conhece os anseios do coração do homem. Él conoce los deseos del corazón E del viveu hombre. na sua própria pele todas as agressões a esses anseios mais legítimos. Él vivió en su piel todas las agresiones en contra de esos deseos más legítimos. Mas perceba que toda essa rejeição e esse desprezo tem uma razão de ser, por assim dizer. Pero considerar que toda ese desprecio y ese rechazo tiene una razón de ser. Isaías continua dizendo aqui, registrando aqui essa profecia de Deus. Isaías continúa aquí entonces registrando esta profecía de Dios. Ele conhece o sofrimento mais profundo. Él conoce el sufrimiento más profundo. E aí vem a parte que nos diz respeito.
Y ahora entonces viene la parte que habla referente a nosotros. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Versículo, perdão. Estamos no versículo 3, Muito bem, na parte B. muito bem. Demos, Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Quem desprezou o servo? ¿Quién despreció al siervo? Eu não estava lá, André. Mira, yo no estaba allí, Andrés. Eu também não estava. Yo tampoco estaba. Mas nós, como humanidade, estávamos. Pero nosotros como humanidad estábamos. A nossa raça estava representada ali. Nuestra raza estaba representada en aquel lugar. Ele foi rejeitado por todos nós. Y él fue rechazado por todos nosotros. Você pode dizer que se estivesse lá não faria o mesmo? ¿Tú puedes decir que si estuvieses allí no harías lo mismo? Pedro disse que jamais trairia Jesus. Pedro dijo que jamás le traicionaría. Estou contigo, Jesus. Estaré contigo, Jesús. Conta comigo. ¿Puedes contar conmigo? Os demais discípulos não vão dar conta. Los demás van a rechazarte, Mas eu sou pedra. pero yo soy una piedra. Eu sou Pedro. Yo soy Pedro. Eu sou rocha. Yo soy roca. A rocha cedeu. Y la roca se rompió. Ninguém ficou na hora mais escura. Nadie se quedó en la hora más oscura. Absolutamente ninguém. Absolutamente nadie. Se eu e você estivéssemos lá, Y si tú y yo estuviésemos allí, faríamos diferente? haríamos distinto. Uma pergunta honesta. Una pregunta honesta. Eu digo para você, eu talvez fosse o primeiro a correr. Yo te digo sinceramente, tal vez yo fuese el primero a salir corriendo. A coisa ficou complicada aqui. Porque el asunto es difícil aquí. É melhor eu me esconder na minha casa. Mejor me escondo en mi casa Até toda essa situação passar. hasta que todo esto pase. Talvez você não fizesse isso, mas eu tenho certeza que eu faria. Tal vez tú no lo harías, pero yo estoy seguro de que yo lo haría. Mas olha só, que todo esse drama que se desenrola em torno do servo, Pero considera que todo este drama que ocurre alrededor del siervo, que muita gente acha, ele está passando por isso porque é culpa dele. y que muchos piensan, él está pasando por esto porque es su culpa. Mas no versículo 4 nós somos esclarecidos de que esse não é o caso. Pero en el versículo 4 se nos da claridad de que no es esa la realidad. Apesar disso, apesar dessa rejeição, desse desprezo, e vou dizer mais para vocês, senso de superioridade, Y a pesar de ese rechazo, de ese desprecio y aún más de un sentido nuestro de superioridad. porque quem despreza se sente superior a quem está sendo desprezado. Porque el que desprecia se siente superior al que está siendo despreciado. Mas o que Deus está falando aqui, apesar desse desprezo, apesar dessa renúncia, dessa rejeição, Pero Dios dice aquí que a pesar de ese desprecio y de ese rechazo, foi por nossas enfermidades que Ele tomou sobre si. Aliás, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si. en realidad fueron nuestras enfermedades las que Él llevó sobre Él. Foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Fueron nuestros dolores los que pesaron sobre Él. E aí há uma outra ideia muito perturbadora aqui. Nós pensamos que o sofrimento do servo era castigo de Deus sobre ele. Y aquí hay otra idea que es bastante perturbadora, y es que nosotros pensamos que sus sufrimientos eran el castigo de Dios sobre Él, Castigo pela culpa dele. pero castigos por su culpa. Não. No. Ele foi ferido por causa da minha rebeldia, Não. da sua rebeldia. Él fue herido por causa de mi rebelión, de tu rebelión. Esmagado por causa dos nossos pecados. Él fue azotado por causa de nuestros pecados. Sofreu o castigo para que eu e você fôssemos restaurados. Él sufrió el castigo para que tú y yo fuésemos restaurados. E cada um dos seus açoites foram dados ou foram recebidos no meu lugar e no seu lugar. Y cada uno de sus azotes fueron recibidos en mi lugar y en tu lugar. E aqui vem o diagnóstico da situação do ser humano. Y aquí entonces encontramos el diagnóstico de la situación del ser humano. Versículo 6. Versículo- Estamos no centro ali, o valor do servo. Versículo 6, estamos en el centro, en el valor del siervo. Qual é a situação aqui? ¿Cuál es la situación aquí? Por que o servo tem que padecer? ¿Por qué tiene que padecer el siervo? Todos nós nos desviamos como ovelhas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Eu não sei se há alguém aqui que trabalha com ovelhas. Yo no sé si hay alguien en este lugar que trabaja con ovejas. Alguém aqui trabalha, conhece? Não? ¿Alguien aquí trabaja con ovejas? Guilherme? Pedro? João? Felipe? Nosotros. Todos nós somos ovelhas, ok?
Todos aquí somos ovejas, Mas pensando no bichinho, pero pensando en el animalillo. ovelha é um bicho fofinho, La oveja es un animal bonito, é peludinho. él es peludito. Você olha para ele e acha que fofo, Y lo ves y dices qué dulce. mas ovelha é um animal estúpido, Pero la oveja es un animal estúpido, burro, bastante burro, idiota. idiota. E eu vou parar por aqui. Y paro por aquí. Não é à toa que nós somos chamados de ovelhas. No en vano somos llamados ovejas. Porque uma ovelha deixada aos seus próprios cuidados, Porque la oveja, si la deja a su propio cuidado, ela se mata rapidinho. ella muere rapidito. Ela se enfia em buracos terríveis. Ella se mete en pozos terribles. Ela não consegue perceber o perigo. Ella no logra ver el peligro. É por isso que ela precisa de um pastor. Por eso necesita un pastor. E quando ela não ouve o pastor, Y cuando ella no oye al pastor, quando ela não tem um pastor, cuando ella no tiene un pastor, é presa fácil. ella es presa fácil. Por isso a analogia, De ahí la analogía. ok? Por isso que nós temos um supremo pastor. Por eso nosotros tenemos a un supremo pastor. Todos somos ovelhas do Senhor Jesus. Todos somos ovejas del Señor Jesús. Sozinhos a gente está em maus lençóis. Solos estamos en malas manos. Todos nos desviamos como ovelhas que não têm pastor. Todos nos hemos descarriado como ovejas que no tienen pastor. Deixamos os caminhos de Deus Cada cual nos apartamos de los caminos de Dios para seguir os nossos próprios caminhos. para seguir nuestros propios caminos. Essa é a realidade humana. Começou lá em Gênesis, no capítulo 3. Esa es la realidad humana y empezó ya en Génesis capítulo 3. E a proposta foi muito atraente no primeiro momento. Y la propuesta fue bastante atractiva en un primer momento. É assim mesmo que Deus disse. Es eso mismo lo que Dios dijo. E aí você tem o veneno da mentira, da ilusão sendo inoculado no coração humano. Y ahí ya ves el veneno de la mentira entrando en el corazón humano. O resto é história, você sabe o que aconteceu. Y el resto de la historia ya lo conocéis bien. E aí você tem de novo o contraponto no texto. Y de nuevo aquí entonces tienes la contrapartida en el texto. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo o pecado foi jogado sobre as costas do servo. Todo el pecado fue puesto en las espaldas del siervo. E agora vem o sofrimento do servo por causa desse pecado colocado sobre ele. Y ahora viene el sufrimiento del siervo a causa del pecado que fue puesto sobre él. E a descrição não é bonita. Y la descripción no es bonita. A descrição não é atraente. La descripción no es atractiva. A descrição me deixa inquieto. La descripción me deja inquieto. E ao mesmo tempo fascinado pela forma como Deus amorosamente se deu corajosamente para morrer no meu lugar. Y al mismo tiempo me deja fascinado al ver la forma tan amorosa y valiente en la que Dios se entregó para morir en mi lugar. Ele foi oprimido e humilhado. Él fue angustiado, oprimido y humillado. Olha só, rejeitado, desprezado, agora oprimido e humilhado. Rechazado, Oprimido e humilhado. sí, angustiado y afligido, dice. Ok. Sí. E não disse uma só palavra. Y no dijo ni una sola palabra. Isso para mim isso me impressiona demais. Eso me impresiona mucho. Na sequência, Isaías fala, foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Dice que no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. E até onde eu sei, por que essa associação com o cordeiro? ¿Y por qué entonces esta relación con el cordero? Porque, pelas informações que eu tenho, cordeiro morre quieto. Porque por las informaciones que tengo, un cordero muere quieto. Ele não reage, Él no reacciona, ele se entrega, él se entrega, ele se rende. él se rinde. Você já viu um porco sendo morto? ¿Has visto ya cuando matan un cerdo? Eu já vi. Yo ya vi. É terrível. Es terrible. Não que olhar um cordeiro morrer seja bonito. No que ver a un cordero morir sea bonito. Mas o que um porco faz quando morre? Pero ¿qué hace un cerdo cuando muere? Escândalo. Hace un escándalo. Todo mundo fica sabendo. Todos se enteran. E a ideia é um pouco essa, eu creio. Y la idea, lo que él quiere es eso, desde luego. Um cordeiro morre quieto. Pero un cordero muere en silencio. Não é justa a morte, No es justa la muerte, mas ele está morrendo quieto. pero él está muriendo en silencio. Condenado injustamente, versículo 8. Versículo 8 dice que él fue condenado de manera injusta, Foi levado embora.
fue quitado. E aí vem uma informação muito interessante, com um desdobramento precioso para a gente. Y ahora viene entonces con el desarrollo del texto una información muy interesante. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes. A nadie le importó que él muriese sin Human- haber dejado una descendencia. Humanamente, Jesus não teve filhos. Humanamente hablando, Jesús no tuvo A ideia de que hijos. o servo seria a sua vida, o seu legado seria humanamente interrompido ali. De modo que su legado sería humanamente hablando, se vería cortado en ese lugar. Entenda que nesse contexto isso é sinônimo de maldição. Y en este contexto, este es un sinónimo de maldición. Alguém que não tem filhos, que não tem a descendência, é alguém amaldiçoado, Alguien que no tiene hijos, que no tiene descendencia, es alguien que está bajo maldición, que não conta com a bênção de Deus. que no tiene la bendición del Señor. Deixa eu deixar claro para você, Jesus não teve nenhum descendente. Déjame decírtelo con claridad, Jesús no tuvo ningún descendiente Por casamento, por casamiento com qualquer mulher, con ninguna mujer, como muita gente costuma alegar por aí. como muchos por ahí suelen decir. Na época em que o Código da Vinci do Dan Brown saiu, todo mundo começou a procurar os descendentes de Jesus. En la época que el código da Vinci de Brown salió por ahí, todos empezaron a buscar los descendientes de Jesús. A tal da dinastia merovingia. Estaban buscando la dinastía merovingia. Uma grande baboseira. Pero todo eso es una gran mentira. Mas tinha gente procurando. Quem são os descendentes de Jesus e Maria Madalena? Pero había muchos buscando quiénes son los descendientes de Jesús y María Magdalena. Terrível. Terrible. Não. A ideia é que, olha, ninguém se importou. A ideia de tudo bem, se a vida dele acaba aqui e não há descendência. É um amaldiçoado. La idea aquí es que a nadie le importó. A todos les pareció que daba igual si su vida terminaba ahí sin descendencia, porque era alguien que estaba bajo maldición. Mas olha só, ali no finalzinho do versículo 8. Pero mirad lo que dice al final del versículo 8. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Pero él fue herido por la rebelión de mi pueblo. Ele não cometeu injustiça, mal nenhum. Él no hizo ninguna injusticia, ni cometió ningún mal. Nunca enganou ninguém. Nunca engañó a nadie. Ainda assim foi sepultado como um criminoso, Y aún así su sepultura fue como un impío. que morreu como um criminoso. Él murió como un criminal. A morte de cruz era a morte reservada para os piores bandidos daquela época. La muerte de cruz era reservada para los peores criminales de aquella época. E de quebra, Deus dá mais uma informação muito importante aqui. E foi sepultado num túmulo de um homem rico. Y además se nos dice que fue sepultado en el sepulcro de un hombre rico. Algo que se cumpriu dentro das Escrituras. Algo que se cumplió dentro de las Mas quando escrituras. você chega no versículo 10, a coisa fica mais intensa ainda. Pero entonces cuando llegas al versículo 10, esto se vuelve aún más intenso. Lembra-se que eu falei que Deus não tem planos B? ¿Os recordáis que os dije que Dios no tiene un plan B? E aí vem a descrição do plano A aqui. Y ahora aquí tenemos la descripción del plan A. Fazia parte do plano do Senhor Era parte del plan del Señor esmagá-lo e causar-lhe dor. aplastarlo, molerlo y causarle dolor. Fazia parte do plano. Era parte del plan. Entenda que quando o Senhor Jesus, quando o Filho encarna, ele sabe exatamente o que lhe espera. Entended que cuando Jesús, cuando el Hijo se encarna, Él sabe exactamente lo que le espera, Já está registrado 7 séculos antes. porque ya está registrado 7 siglos antes. Mas olha o que vem na sequência. Pero mirad lo que sigue diciendo. Quando, porém, Con todo, perdón, sí, sigue. sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Quem são os descendentes ¿Cuál es ese linaje? ¿Cuáles son esos do descendientes servo sofredor? del siervo sufriente? Quem são os descendentes? ¿Cuál es su descendencia? Por favor, apresentem-se. Vocês estão aqui agora. Amén. Vocês, nós, somos os Nosotros descendentes do servo somos, sofredor. somos los descendientes del siervo sufriente. 21 séculos depois, 21 siglos después, estamos aqui.
Estamos en este lugar. Estamos no Brasil, Estamos en Brasil. estamos em Portugal, Estamos en Portugal. estamos em Jerez de la Frontera, Estamos en Jerez de la Frontera. estamos em Málaga, Estamos en Málaga. estamos em... Como é que chama o lugar do Samuel? Hã? Granada, eu falei aqui. Estamos em ora, Granada. Aqui, Granada. Com En certeza. Almería. A- Almería. Almeria. Estamos ao redor do mundo. Estamos E alrededor del chegando mundo. em lugares em que o evangelho ainda não foi alcançado. Y llegando a los lugares donde el Evangelio aún no ha llegado. Eis aqui a descendência do servo. He aquí la descendencia del siervo. Não é fascinante isso? ¿No es fascinante eso? Não é tremendo isso? ¿No es increíble esto? Isso não é um motivo para a gente ficar apaixonado por Jesus? ¿No es un motivo para estar apasionados por el Señor E Jesús? cantar ainda mais forte E- aquilo que nós cantamos agora há pouco? Y cantar con aún más fuerza lo que acabamos de cantar. Hoje é o último dia, eu estou mais à vontade e eu vou demorar o tempo que for necessário. ok? Hoy es el último día, así que voy a tardar, estoy cómodo y voy a tardar lo que sea necesario. E como vocês almoçam tarde, então eu estou bem tranquilo. Ainda tem 1 hora pela frente. Y como almorzáis tarde, estoy tranquilo, tengo 1 hora por delante. Não, fique tranquilo, eu já estou caminhando aqui para o final. Tranquilo, tranquilo. No Voy a ir quiero- avanzando hacia el final. Não quero te cansar no último dia. No quiero cansarte en el último día. Espero que seja uma bênção para você. Espero que sea una bendición para tu vida. E aí vem a descrição da vitória do servo. Y ahora entonces llega la descripción de la victoria del siervo. Terá vida longa Vivirá por largos días e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. y la voluntad del Señor será próspera en Isso sus manos. significa que o plano de Deus será cumprido integralmente, cabalmente até o fim. Eso significa que el plan de Dios será cumplido íntegra y cabalmente hasta el final. O plano terminou? ¿El plan ya ha terminado? Sim ou não? ¿Sí o no? A redenção já foi iniciada, La redención ya empezó, mas nós aguardamos a redenção final, pero estamos esperando la redención final, quando todas as coisas serão retomadas e o Senhor Jesus vai dizer: Isso aqui é meu, me pertence. cuando todo será unificado y Jesús lo tomará y dirá, esto es mío, esto me pertenece. Aquele será um grande dia, Aquel será un gran día. como eu almejo por ele. Oh, cuánto deseo que llegue. E aí no versículo 11, vem uma das declarações mais interessantes desse texto. Y entonces en el versículo 11 viene una de las declaraciones más interesantes del texto. Quando o servo vir tudo que resultar da sua angústia, Cuando él vea el resultado de su aflicción, ele ficará satisfeito. él quedará satisfecho. Eu, Aleluya. eu venci. Yo Está vencí. aqui o resultado da minha vitória. Foi doloroso, foi difícil, Aquí está el resultado de mi victoria. Fue doloroso, fue difícil, mas eu estou satisfeito. pero yo estoy satisfecho. Aí você entende como deve ter sido, as escrituras nos falam de Jesus pedindo, falando, conversando com o Pai. Y entonces las escrituras nos hablan de el Hijo Jesús hablando y conversando con el Padre, Especialmente em João capítulo 15, capítulo 17. especialmente en Juan capítulo 15 y capítulo 17, De ser recebido de volta na sua glória, de ser recibido una vez más en su gloria, como um rei conquistador. como un rey conquistador. Você imagina o que deve, dá para imaginar, eu tento, mas não consigo, imaginar como deve ter sido a recepção de Jesus nos céus depois da sua ressurreição? Podéis intentar imaginar cómo fue la recepción de Jesús en los cielos después de su resurrección. Não dá para a gente imaginar a grandeza disso. No da para imaginar la grandeza de eso. Tenta imaginar as maiores honrarias que vocês, como espanhóis, ofereceriam ao seu rei. Imaginad las mayores honras que vosotros como españoles podríais ofrecer a vuestro rey Diante de uma grande conquista. ante una gran conquista. E você vai ter uma ideia muito pálida do que deve ter sido a chegada de Jesus nos céus depois da sua ressurreição. Y tienes una idea muy pálida de lo que debe haber sido la llegada de Jesús al cielo después de su resurrección. E aí no versículo 12, chegamos exatamente nesse ponto. Y entonces en el versículo 12 llegamos exactamente a este punto, Deus falando: Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso. en la que Dios le dice, yo le daré la honra de un soldado victorioso. Então é interessante que Jesus encarna e é tido como um cordeiro desde o princípio. Es interesante que Jesús se encarna y es considerado como un cordero desde el principio. Mas quando ele chega aos céus depois da sua ressurreição, Pero cuando llega al cielo después de su resurrección, ele é visto como um soldado, um militar vitorioso. Él es visto como un soldado, como un militar victorioso.
E é por isso que muitos alegam, e eu creio que é uma boa alegação, Y es por eso que muchos dicen, y creo que es algo interesante, que aquele que veio a primeira vez como cordeiro que aquel que vino la primera vez como cordero voltará como um leão, volverá como un león, e o leão voltará rugindo. y el león volverá rugiendo. Mas fique tranquilo, Pero estate tranquilo, você está do lado certo, estás del lado correcto e você vai apreciar cada rugido do leão. y vas a apreciar cada rugido del león. E se der, eu vou rugir junto com ele. Y tal vez hasta rugir junto con él. É interessante que a vitória desse soldado, ela é amparada, ou ela é justificada, ou ela se apoia em tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele passou. Es interesante ver que la victoria de este soldado descansa en todo aquello que él vivió y todo aquello por lo que él pasó. Pela conquista que ele teve, declarar todos justos. Por la conquista que él tuvo y por la que declara todos justos. Mas por levar nas suas costas os pecados de todos. Y fue por llevar en su espalda, sobre su hombro, el pecado de todos. Essa ideia de ser contado entre os rebeldes. La idea de haber sido contado entre los pecadores E de agora interceder pelos pecadores. y ahora interceder por los pecadores. Alguém que hoje reina absolutamente vitorioso, Alguien que hoy reina absolutamente victorioso, simplesmente aguardando o momento correto, o momento pleno da história para voltar. simplemente esperando el momento correcto y la plenitud de la historia para regresar. Eu procurei aqui ser bastante rápido na descrição do servo sofredor. He buscado ahora pasar rápido por la descripción del siervo sufriente, Eu desafio você depois a ler cada um dos cânticos do servo pero de Isaías, luego te desafío a leer cada uno de los cánticos del siervo sufriente en Isaías, porque eles fazem uma síntese muito bonita e perfeita do projeto de Deus de redimir a humanidade e o mundo. porque ellos nos dan una síntesis muy bonita y perfecta del proyecto divino para redimir a la humanidad. Agora, se você acha que esse relato aqui de Isaías é fantasioso, é mítico, Pero si consideras que esta narrativa de Isaías es sencillamente una fantasía o un mito, um pouco exagerado talvez, un poco exagerado tal vez, considere esse texto que o pastor Pedro vai ler para vocês agora. considera el texto que el pastor Pedro os va a leer ahora. São trechos retirados de um livro chamado... Oh, meu Deus, fugiu agora. Em Defesa de Cristo. Son porciones de un libro llamado En Defensa de Cristo. O autor se chama Lee Strobel. El autor se llama Lee Strobel. Ele foi um jornalista investigativo do Chicago Tribune. Él fue un periodista de investigación del Chicago Review. E ateu. Ateo. E quando a esposa se converteu, Cuando su esposa se convirtió, foi alcançada pela graça de Jesus, fue alcanzada por la gracia de Jesús. ele entrou em desespero. Él se desesperó E ele começou a fazer uma investigação sobre quem era Jesus, para desprovar a existência de Jesus y él empezó a investigar quién era Jesús para intentar contradecir su existencia e salvar a esposa do cristianismo. y salvar a su esposa del cristianismo. Não deu certo. Y no funcionó. Lee Strobel hoje é pastor. Strobel hoy es un pastor. Mas olhe só que interessante, essa é uma pequena parte do livro, um livro que eu recomendo que você leia. Pero esta es una pequeña parte del libro que os recomiendo que leáis. É uma parte de uma entrevista que ele faz com um médico forense. Es una parte de una entrevista que él hace con un médico forense E que tem muito a ver com o texto que nós lemos hoje. y que tiene mucho que ver con el texto que hemos leído hoy. Você quer controlar aqui? Eu posso, sim, Ok. eu posso ler aqui. Ok. Começa aqui, não é verdade? Isso. Né? Muy bien. Lee Strobel, ¿podrías describir lo que le pasó a Jesús, el médico? Después de la última cena, Jesús fue al huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos, con sus discípulos. Allí oró toda la noche, anticipando los acontecimientos que ocurrirían al día siguiente y sabiendo el sufrimiento que soportaría. Era bastante natural para él experimentar mucho estrés psicológico. Strobel. Los evangelios dicen que comenzó a sudar sangre durante este tiempo. ¿No es este un mero producto de la imaginación de alguien? El doctor.
en absoluto. Esta es una condición médica conocida como hematidrosis. Es un fenómeno raro y está relacionado con un alto grado de estrés psicológico. Lo que sucede es que la ansiedad extrema libera sustancias químicas que rompen los capilares de las glándulas sudoríparas. Como resultado, estas glándulas sangran un poco y sale sudor mezclado con sangre. Strobel, ¿tiene algún otro efecto en el cuerpo? El médico. El efecto de esto es que la piel se vuelve muy frágil. Así que cuando Jesús fue azotado al día siguiente, su piel debe haber estado muy sensible. Strobel, ¿cómo fue esa flagelación? El médico. Los azotes romanos fueron terriblemente brutales. Lo común es que constaran de 39 latigazos, pero muchas veces se superaban el número, dependiendo del humor del soldado que los aplicaba. El soldado usaba un látigo hecho de correas de cuero trenzadas, con bolas de metal unidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, estas bolitas provocaban profundos hematomas que se abrían con los siguientes latigazos. También había unidos a los látigos trozos de hueso afilados que cortaban profundamente la carne. La espalda estaba tan maltratada que a veces los cortes profundos dejaban la columna expuesta. Las pestañas cubrían toda la longitud de la espalda, desde la nuca hasta las nalgas y las piernas. Fue terrible. Continúe, dice Strobel. El doctor, un médico que estudió los castigos infligidos por los romanos, dijo: a medida que continuaban los azotes, las laceraciones alcanzaron los músculos inferiores que sostenían el esqueleto, dejando colgando tiras de carne ensangrentada. Un historiador del siglo III, Eusebio, describió la flagelación en estos términos. Las venas de la víctima se abrían y los músculos, tendones y órganos internos de la víctima quedaban expuestos. Sabemos que algunas personas murieron a causa de este tipo de tortura, incluso antes de llegar a la crucifixión. Como mínimo, la víctima sufrió un dolor insoportable y entró en shock hipovolémico. Strobel, ¿shock hipovolémico? El doctor. El shock hipovolémico significa que la persona está sufriendo los efectos de una pérdida masiva de sangre. Esto causa 4 problemas. En primer lugar, el corazón lucha por bombear más sangre, pero no tiene a dónde ir. En segundo lugar, la presión arterial cae, provocando desmayos o colapso. En tercer lugar, los riñones dejan de producir orina para conservar el volumen restante. Y en cuarto lugar, la persona tiene mucha sed, ya que el cuerpo pide líquidos para reponer la sangre que ha perdido. Strobel. ¿Qué pasó cuando Jesús llegó al lugar de la crucifixión? El doctor. Debieron haberlo recostado boca arriba para que sus manos pudieran clavarse en posición extendida a la viga horizontal. Esta viga se denominaba patibulum, hasta entonces separada de la viga vertical que estaba fijada permanentemente al suelo. Strobel. ¿Lo clavaron con qué? El doctor, los romanos usaban clavos grandes, de 6 pulgadas de largo, muy afilados. Con ellos cruzaron las muñecas. Era una posición firme que tomaba la mano. Si los clavos hubieran atravesado solo la palma de sus manos, el peso de su cuerpo la habría desgarrado y habría caído de la cruz. Por eso se perforaban las muñecas, que con el lenguaje de la época se consideraba como parte de la mano. Y es importante entender que el clavo pasó por el lugar por donde pasaba el nervio central. Este es el nervio más grande que llega a la mano y fue aplastado por la uña, por el clavo. Strobel, ¿qué tipo de dolor habría causado eso? El doctor, ¿sabe el tipo de dolor que siente cuando se golpea el codo y recibe una descarga? De hecho, tocas un nervio llamado cúbito. El dolor es tan grande cuando lo golpeas de lleno. El dolor es enorme cuando lo golpeas de lleno. Bueno, imagina este nervio pellizcado y aplastado por unos alicates. La sensación sería similar a la que experimentó Jesús. El dolor era completamente insoportable. De hecho, está más allá de toda descripción con palabras.
Fue necesario inventar una nueva palabra, no sé cuál es, pero dice dolor insoportable. Esta palabra significa literalmente de la cruz. Fue necesario crear una nueva palabra porque no había ninguna en el lenguaje que pudiera describir la terrible angustia causada por la crucifixión. Después de haber clavado sus manos en la viga transversal, Jesús fue levantado para colocarlo en la viga vertical y sus pies fueron clavados en ella. También los nervios de los pies estaban aplastados y el dolor era semejante al de las manos. Strobel, ¿qué le hace esta posición al cuerpo? El doctor. Los brazos se estiran inmediatamente, los hombros se salen de su lugar, las articulaciones se estiran 15 centímetros. Puedes calcular esto con ecuaciones matemáticas simples. Esto cumplió la profecía del Antiguo Testamento en el Salmo 22, que predijo la crucifixión de Jesús siglos antes de que ocurriera. Todos mis huesos están desconyuntados. El doctor. Una vez que la persona está colgada en posición vertical, la crucifixión es una lenta agonía hasta la muerte por asfixia. La razón de esto es que la tensión de los músculos y el diafragma deja el pecho en posición para inhalar. Para exhalar, la persona tiene que ponerse de pie para aliviar la tensión de sus músculos durante un rato. Al hacerlo, la uña atraviesa el pie hasta engancharse en los huesos del tarso. Después de poder exhalar, la persona puede relajarse y volver a inhalar. Luego tiene que levantarse de nuevo para exhalar, frotando su espalda en carne viva contra la áspera madera de la cruz. Esto se repite hasta que el agotamiento total se apodera de él y la persona ya no puede levantarse para respirar. Cuando la respiración disminuye, entra en lo que se llama acidosis respiratoria. El dióxido de carbono de la sangre se disuelve en ácido carbónico, provocando la acidez de la que la acidez de la sangre aumente. Esto hace que el corazón lata de forma irregular. Cuando su corazón comenzó a latir irregularmente, Jesús debió comprender que se acercaba el momento de la muerte y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Luego murió, casi con toda certeza, de un ataque al corazón. Não sinta pena de Jesus. No debes sentir pena de Jesús. Tenha empatia, Puedes sentir empatía, mas vá muito além da empatia. pero debe ir mucho más de la empatía. Admire Jesus. Admira a Jesús, Honre Jesus. honra a Jesús, Seja grato a Ele. sea agradecido a Él E, sobretudo, seja fascinado pelo heroísmo divino dele. y sobre todo fascínate por la heroicidad divina de Él, Porque esse é o impacto da cruz. porque ese es el impacto de la cruz. A sua salvação, Tu salvación, a minha salvação. mi salvación. E eu gosto demais dessa frase que eu vou colocar aqui para vocês. Y me gusta mucho esta frase que quiero poneros a Pastor Pedro, vosotros. por favor. El poder de Dios es más grande, es máximo, o aparece con mayor medida, no en la destrucción de los malvados, sino en el hecho de que toma en sí toda la maldad de la tierra y la devuelve en amor. Na cruz você vê o poder de Deus na sua dimensão maior. En la cruz ves el poder de Dios en su máxima expresión. O grito de Jesus, sobretudo, é um grito de vitória. El grito de Jesús es sobre todo un grito de victoria, Dolorosamente vitorioso, dolorosamente victorioso, mas tão vitorioso ou muito mais vitorioso do que doloroso. pero mucho más victorioso que doloroso. Não sinta pena de Jesus. No debes apenarte por Jesús. Honre-o como o herói que morreu e vive por você. Hónralo como el héroe que murió y que vive Seja por ti. apaixonado por ele. Debes apasionarte por él. Mas lembre-se do que custou para o próprio Deus Pero recuérdate lo que le ha costado al propio Dios a sua salvação, tu salvación, a minha salvação, mi salvación, a nossa redenção. nuestra redención. Isso me move a proclamar. Eso es lo que me empuja a proclamar. Eu quero falar do heroísmo dele. Yo quiero hablar de la heroicidad de él, Do heroísmo dele que mudou minha vida. de la heroicidad de él que cambió mi vida, Do heroísmo que mudou a sua vida. del heroísmo, la heroicidad que cambió tu vida, Esse heroísmo que vai mudar toda a história. esa heroicidad que va a cambiar toda la E historia fazer novas todas as coisas. y hacer nuevas todas las cosas. É por isso que eu jamais, queridos, nem você, devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Y esa es la razón por la que jamás, ni tú ni yo, debemos avergonzarnos del Evangelio
de Jesucristo. Você pode se envergonhar de qualquer coisa. Puedes avergonzarte de cualquier cosa. Ou melhor, não qualquer coisa. Bueno, no cualquier cosa. Você pode se envergonhar do seu time de futebol quando ele perde. Puedes avergonzarte de tu equipo de fútbol cuando pierde. Que lástima. Qué lástima. Os brasileiros têm uma péssima lembrança de futebol na Copa do Mundo. Los brasileños tenemos un recuerdo muy malo de una Copa del Mundo. Você sabe do que eu estou falando. Y sabéis de qué estoy hablando. 7-1 contra a Alemanha. 7-1 contra Alemania. Nenhum brasileiro esquece daquilo. Nadie se olvida de eso. Ningún brasileño se olvida de eso. Podemos nos envergonhar de muitas coisas, Podemos sentir vergüenza de muchas cosas, mas jamais do Evangelho. pero jamás del Evangelio. Nunca ao Evangelho. Nunca del Evangelio. Jesus não é um mito. Jesús no es un mito. É o fato central da realidade. Es el hecho más importante, central de la realidad. É o fato central da história. Es el hecho central de la É historia. o fato central da vida de um cristão. Es el hecho central de la vida de un creyente. Como não podemos nos maravilhar com ele e com a mensagem da sua vitória? ¿Cómo no maravillarnos con él y con el mensaje de su victoria? Qual é o nosso desafio, então? ¿Cuál es entonces nuestro desafío? Permanecer apaixonado e fascinado pelo Senhor Jesus. Permanecer enamorados, apasionados, fascinados por el Señor O Jesús. servo sofredor, Él es el siervo sufriente, sua obra su obra e mensagem vitoriosas. y su mensaje victoriosa. Que Deus reanime você nisso. Que Dios te reanime en eso. Que a tua consciência sobre o amor de Deus, perceba todo esse movimento é um movimento de amor. Que tu conciencia del amor de Dios, porque considera que todo este movimiento es un movimiento de amor. Não foram pregos que seguraram Jesus na cruz. No fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz. Não foram as artimanhas dos fariseus e do sinédrio que colocaram Jesus na cruz. No fueron las artimañas de los fariseos y del Sanedrín los que pusieron a Jesús en la Não cruz. foi o poder de Roma que colocou Jesus na cruz. Tampoco fue el poder de Roma el que puso a Jesús en la cruz. Nem sequer o poder de Satanás que levou Jesus para a cruz. Tampoco el poder de Satanás el que llevó a Jesús a la cruz. Foi unicamente o amor de Deus que levou Jesus para a cruz. Fue únicamente el amor de Dios el que llevó a Jesús a la E cruz. foi o amor de Deus que o manteve pregado na cruz para consumar sua obra de salvação. Y es el amor de Dios el que lo mantuvo en la cruz para consumar su obra de salvación. Que vitória, ¡Qué victoria! que vitória. ¡Qué victoria! Eu amo essa mensagem. Yo amo este Eu mensaje. amo, como diz o hino, a mensagem da cruz. Como dice el himno, yo amo la historia, el mensaje de la cruz. Porque a cruz no final ficou vazia Porque finalmente la cruz terminó vacía e o túmulo ficou vazio. y la tumba está vacía E o meu Redentor vive. y mi Redentor vive. E isso me basta. Y eso me basta. Que Deus abençoe muito vocês. Que el Señor os bendiga mucho. E eu quero deixar com vocês aqui a nossa gratidão Y quiero dejaros aquí nuestra gratitud. e orar por vocês o Salmo 67, 1 e 2. Y quiero orar por vosotros el Salmo 67, versículos 1 y 2. Se você quiser abrir na sua Bíblia para deixar marcado. Si quieres abrirlo en tu Biblia para tenerlo marcado. Que Deus tenha misericórdia de ti, Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos de Espanha, hermanos de España, irmãos de Portugal hermanos de Portugal e todos os que estiverem mais aqui. y todos los que estamos aquí. Que Ele também te abençoe, Que Él nos bendiga, que Ele faça resplandecer sobre você o seu rosto, que Él haga resplandecer sobre ti su rostro, para que para que se conheça na terra sea conocida en la tierra os caminhos do Senhor, los caminos del Señor, o seu amor su amor e a sua salvação. y su salvación. Muito obrigado, Deus abençoe vocês e quem sabe até uma próxima oportunidade. Muchas gracias, Dios el bendiga. Señor os bendiga y quién sabe hasta una próxima ocasión. El Señor os bendiga.